hermano. Oye, hermano Igualmente. Rigoberto no está arropado No, no, ni no, tenemos acostado. ¿Mm? un día bien raro acá hoy día. Pasan unas nubes y aparece el sol caldeando fuerte. Vuelven otras nubes y tapan el sol y así estamos. Así que esperando nomás que supuestamente tienen anunciado lluvia hoy día. Vamos a ver si le acertan los meteorólogos. ¿Listo, hermana? Ok, vamos a dar inicio. Eh, vamos hermanita, si me puede dejar para compartir la pantalla. Listo. Ok, gracias. Bueno, bienvenidos, hermanos, hermanas. Que nuestro buen Dios les bendiga a todos. Gracias a la hermana Bexy por apoyarnos. Y bueno, vamos a dar inicio al estudio de la palabra. Vamos a pedir al hermano Jorge. Hermano Jorge nos puede ayudar con la oración y poner en oración la sobrina del hermano Rigoberto. El micrófono, hermano. Hermano, por favor, el nombre de la sobrina. ¿Cómo se llama su sobrina, hermano Rigoberto? Jimena Sáez Opaso. Jimena Sáez Opaso. Ok, oremos. Amén. Oh Señor, mi Dios eterno, Dios todopoderoso, gracias te damos, Padre, por el día de hoy. Gracias, mi Dios, por habernos permitido reunir el día de hoy con nuestros hermanos en nuestras respectivas congregaciones, Señor. Gracias, Padre, por tu inmenso amor para con nosotros, Señor, por enviar a tu Hijo, mi Señor, y por el sacrificio de tu Hijo Cristo Jesús, mediante el cual hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido perdonados, mi Dios, y también hemos podido tener esa reconciliación con usted, Señor, y todo esto se lo debemos a usted por su inmenso amor, su misericordia para con nosotros, Padre. Padre, en estos momentos que vamos a dar inicio a esta enseñanza que trae tu Hijo Mario, Padre, bendiga usted al hermano Mario y a cada una de las hermanas y hermanos aquí presentes, mi Señor, y a los que nos siguen a través de diferentes plataformas como el Facebook. Te pedimos, mi Dios, que sea usted acompañando, mi Dios, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender la enseñanza que trae tu Hijo Mario y que el mismo, mi Señor, traiga la enseñanza conforme a tu voluntad. Que la misma sea para tu gloria y honra, mi Dios, y también para nuestro crecimiento espiritual. Queremos aprovechar este momento también para pedirte, mi Señor, por la nieta, la sobrina del hermano Rigoberto, Jimena Sáenz Opaso, mi Señor, quien se encuentra enferma de salud, Padre. Igualmente te pedimos por el hermano Osvaldo Moreno, mi Señor, que también está en proceso de recuperación de su cirugía, y por cada uno de los hermanos que también están padeciendo físicamente. Que cada uno, mi Señor, se mantenga siempre fieles, perseverando en la fe, mi Señor. Sabemos que en este mundo vamos a pasar por tribulaciones, por diferentes tentaciones, mi Señor, pero lo más importante es que sabemos que debemos seguir perseverando, confiando en usted, que tenemos a tu Hijo Cristo Jesús, mayor ejemplo que Él, quien sufrió por muchas tribulaciones, por muchas tentaciones y en todas salió victorioso. A Él debemos poner la mirada, siempre seguirlo a Él, y que con Él y a través de Él, mi Señor, es que podemos lograr obtener la vida eterna, mi Señor. Confiando, mi Señor, plenamente en que tú siempre nos apoyarás, siempre nos acompañas en cada una de ellas. Te agradecemos, mi Señor, por todo y cada una de tus bendiciones. Pedimos también por los hermanos que espiritualmente sean apartados, mi Dios, que cada uno de ellos reconozcan su grave error y se arrepientan de sus pecados y deseen volver para poder así lograr obtener esa corona de vida eterna que usted nos ha prometido. Señor, te agradecemos, Padre, y así esperamos, mi Dios, por la venida de tu Hijo Cristo Jesús, bien sea mientras estemos en este mundo o una vez que partamos, Padre. Te agradecemos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano Jorge. Y bueno, bienvenidos todos los hermanitos y hermanas que se están conectando. Que nuestro buen Dios les bendiga. Eh, y espero pues que la enseñanza pueda ser de edificación para todos. Hoy vamos a continuar con las parábolas de Jesús. Hoy vamos a tocar eh,
unas parábolas que son cortas, que está también en Mateo capítulo 13. Anteriormente, pues en uno de los estudios vimos que habían muchas parábolas cortas que Cristo utilizó en algún momento y que para algunos, pues algunas son parábolas porque la misma palabra lo dice, para otros son proverbios, pero finalmente son eh, recursos de comparación para tratar de explicar una realidad. Entonces, como pueden ver allí, pues el título es parábolas cortas sobre el reino. Y así vamos a ir avanzando. Las parábolas cortas las voy a tratar en grupo porque si no, entonces tendríamos que dar como 50 estudios para poder ver todas las parábolas una por una. Las parábolas largas, con mayor información, esas sí vamos a desarrollar estudios individuales de cada uno. Entonces, como hemos expresado, el propósito de las enseñanzas de Jesús en parábolas era revelar a sus discípulos las verdades y misterios del reino y al mismo tiempo ocultar estas de los incrédulos y opositores, pues en este caso de las autoridades judías, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los sacerdotes que no querían aceptar a Cristo. ¿Ok? Entonces, muy bien. Como habíamos dicho, las parábolas son figuras literarias de comparación que generalmente utilizan historias cortas o historias de la vida real para enseñar una verdad espiritual, pues. Ese es el propósito de las parábolas de Jesús, pues. Entonces, generalmente son cosas de la vida cotidiana que todo el mundo conoce y que son fáciles de entender. Por ejemplo, Cristo utilizó muchas cosas que en el tiempo en que Él las explicó, pues para los que estaban escuchándole era algo que era fácil de comprender. Por lo menos el ejemplo que les estaba dando. Ahora, que si comprendían la aplicación espiritual que tenía, pues vemos que muchas veces les costó comprender eso. Entonces, básicamente las parábolas son ilustraciones que permiten explicar una verdad espiritual. Es poner una realidad al lado de otra, es una comparación, es una ilustración. Las parábolas cortas, aunque no contienen tanta información como las largas, no obstante arrojan información del reino de los cielos y también enseñan sobre la actitud, comportamiento y algunas cosas que Cristo quiso enseñar por medio de ellos. Para los discípulos que seguían a Cristo fue de revelación, fue de ánimo, pues. Algunas de estas parábolas, por ejemplo, que vamos a ver hoy, eran parábolas cortas pero proféticas. O sea, tenía que ver con cosas que iban a acontecer en el futuro, pero básicamente revelando lo que el reino de los cielos llegaría a ser, como también lo era el fin del mundo. Entonces, por ejemplo, la parábola del sembrador nos enseña por qué los hombres no obedecen y quiénes son los que obedecen y depende mucho de su corazón, de cómo reciben la palabra. Pero, por ejemplo, la parábola de la cizaña nos muestra lo que va a ocurrir al final de los tiempos, porque Dios ha permitido que tanto o- obedientes como desobedientes pues vivan en este mundo, porque al final de los tiempos pues va a haber una separación. Entonces, eh, Jesús comienza estas enseñanzas con la frase: el reino de los cielos es semejante a. Esta expresión es digamos que el corazón o el centro de lo que es una parábola, ¿no? El reino de los cielos es semejante a, o sea, es una comparación semejante a algo. Y en este caso, a algo o a una historia o un ejemplo, una actividad, pues Cristo le agregaba el extra para que sus oyentes pudieran entender, y si no entendían, pues él se los explicaba después. Entonces, lo cual es una comparación que es el propósito de las parábolas: poner una historia, una realidad de este mundo para compararlo con una realidad espiritual.
y de esa manera ilustrar y revelar, poner al lado lo que no se ve y por otro lado lo que no ha llegado a ser. Entonces, ¿qué significa eso? Hay, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con las cosas del Señor, no se visualizan o no se logran comprender o ver con nuestros ojos y con nuestros sentidos espirituales. Pero Cristo utilizaba las parábolas para ponerla al lado de eso y mediante las parábolas o las realidades físicas, materiales que nosotros conocemos, pues que se pudiese entender lo que estaba pasando en todo lo que era la actividad o el mundo espiritual. Entonces, en un estudio anterior vimos que hay muchas parábolas cortas. Algunos, pues, son 24, un poquito más, un poquito menos. Hoy vamos a estudiar unas 5 o 6, ¿ok? Y vamos a tratar de darle el entendimiento necesario. Entonces, la primera es la parábola de la semilla de mostaza. Eh, lo que hace es comparar el reino de los cielos con el grano de mostaza. ¿Ok? Entonces, vamos a leerla. Mateo 13, 31 al 32 dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, esta junto con la parábola siguiente, que es la levadura, es considerada por varios comentaristas como la influencia externa y la influencia interna del reino del Señor. Vamos a ver un poco eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué elementos hay acá? Pues el grano de mostaza, el hombre que sembró en el campo su grano de mostaza. Una de las semillas dice que Cristo es la más pequeña de todas las semillas, pero después dice el resultado final de esa semilla, que él dice que se convierte en un árbol tan grande y fuerte, de tal manera que las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Entonces, generalmente las parábolas tenemos que darle el sentido que nos muestra el contexto, tratar de sacarle el mayor provecho sin agregar más de lo que Cristo está diciendo, sin poner más información de la que él dice. Pues aquí saber quiénes son las aves del cielo, pues no es importante porque ya caeríamos en la especulación. Sin embargo, sabemos que el reino de los cielos, pues ha sido refugio, ha sido nido de muchas personas de diferentes naciones. Pero no es el punto importante, ¿no? Que quiere mostrar aquí Cristo. Lo que quiere mostrar aquí Cristo acá es la influencia y el avance del reino. Entonces, Cristo aquí dice que es una de las semillas, o no, una no, dice, es la más pequeña de todas las semillas. Sin embargo, muchos comentaristas hablan de que hay semillas mucho más pequeñas que la de mostaza. Entonces, algunos pueden usar eso para decir que Cristo se equivocó, pero no es así. Cuando Cristo estaba hablando de la semilla de mostaza, estaba hablando en el contexto de ubicación donde él estaba. Pues. Donde él estaba, la semilla de mostaza era tal vez la más pequeña que había en la tierra de Palestina. ¿Ok? Y él utilizó esta referencia. Que en otras partes del mundo, en otras variedades de plantas, hay otro tipo de semillas, pues es posible, pues, y que tenga semillas más pequeñas. Por otro lado, hay hortalizas en otras partes del mundo donde la semilla también puede ser más pequeña, pero sin embargo, en el contexto cultural, en el geográfico en que él estaba, la semilla de mostaza era la más pequeña. Entonces, y habla de hortaliza. Como hortaliza, pues no vemos un árbol como tal, ¿no?
Entonces, aquí viene otra cuestión que es que muchos utilizan y se ponen a analizar cómo es la estructura del árbol de mostaza. Y sí, hay árboles que llegan a crecer entre 5 y 10 metros, pero depende de la característica de la semilla, pues. Hay diferentes tipos de mostaza. Muchos que han tenido experiencia en la tierra de Palestina dicen que generalmente los árboles allá no crecen más de 2,5 metros a 4 metros de altura. Sin embargo, en ciertas épocas del año, el árbol va creciendo y sus ramas se hacen fuertes y sus hojas frondosas de tal manera que efectivamente, da mucha sombra y permiten que muchas aves aniden, pues, y vivan allí. Pero lo relevante del mensaje que Cristo está trazando acá y que nosotros debemos buscar es eh, el efecto del reino. Entonces, el punto relevante es el crecimiento e influencia del reino. Eso es lo que quiere transmitir Cristo. ¿Por qué era necesario? Porque Cristo inició solo, ¿ok? Cuando él entró en la sinagoga y leyó el rollo de Isaías, pero después le empezó a llamar a sus discípulos, llamó a dos, llamó a otros tantos, hasta que finalmente completó a 12. Lo que habían era 13 hombres, ¿ok? Eran poquitos, pues Jesucristo y sus 12 discípulos. Entonces, Cristo comenzó solo, luego llamó a 12 discípulos, con ellos comenzó su ministerio. Entonces, en ese momento, en principio parecía ser pequeño, realmente, la fuerza de 13 hombres para convertir algo en grande. Insignificante, se podría decir. Recuerden que de Cristo se decía que su parecer era como una ramita, una rama que crece en un lugar seco, pues dice Isaías 53, con poca fuerza, apenas un puñado de hombres y la mayoría pescadores. El líder era un hijo de carpintero, sin parecer, como dice Isaías 53. Entonces sus comienzos parecían como ser muy sin fuerza, como que no tenían la fuerza y el arrastre para atraer mucha gente. Entonces, es muy buena la comparación de la semilla de la mostaza, porque la semilla de la mostaza es pequeñita y el grupo de personas con que empezó Jesús y el mismo Jesús realmente eran pocos. ¿Ok? Después de 3 años y medio, en el momento de su ascensión, solo tenía 120 discípulos. Comparado con todo lo que es el mundo, tampoco era gran cosa, eran poquitos. Pero luego comenzó el crecimiento vertiginoso, y eso es lo que está diciendo acá Cristo por esta parábola. O sea, ustedes están viendo el comienzo del reino del Señor, pues el reino es semejante a un grano de mostaza que es sembrado. Cuando es sembrado ni se ve dónde se sembró, tienes que tomarlo con cuidado con la mano, pero después que va creciendo, llega un momento en que se convierte en un enorme árbol. Entonces, los comienzos del reino del Señor fue pequeño, pero veamos los efectos que tienen hoy en día ese reino del Señor. Entonces, después se agregaron 3,000, ¿se acuerdan? Los primeros 3,000, como 3,000 que se bautizaron, después como 4,000, y fue creciendo y creciendo hasta toda la tierra habitada. Fue lleno del evangelio y muchos fueron influenciados por el reino de Dios. Entonces, ese era el efecto que Cristo estaba hablando de la parábola de la semilla de mostaza. En Romanos 15, 19, 21 dice Pablo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado el Evangelio de Cristo, todo. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo fue muy esforzado en extender el Evangelio, o sea, él iba predicando, convertía a las personas, establecía iglesias y seguía. Por eso él usaba a Timoteo, a Tito y a otros hombres como los colaboradores suyos para que volvieran a las iglesias que había establecido
y ellos terminaran de poner en orden lo que había faltado. Después nos dice en Hechos 19, 8 al 10, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano o Tiraño. Así continuó por espacio de 2 años, de manera, dice, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos? Vemos un comienzo de un hombre que dice Isaías 53 que era sin parecer como un pequeño retoño en tierra seca. Él llama a sus 12 discípulos y de ahí se fueron agregando poco a poco hasta que llega un momento que el reino de Dios ya había llegado a todas partes del Imperio Romano y al punto que muchos se estaban convirtiendo, eran muchos los que se convertían en Cristo. Entonces, no se quedó allí solamente, el reino sigue creciendo y avanzando porque es un reino que no es de este mundo. Son muchos los que están sobre la tierra, pero son más los que están en el mundo de los espíritus, en el Hades. Todos los santos que han muerto pertenecen a ese reino. ¿Ok? Esa es lo que se llama la Iglesia Universal, pues, que está compuesta de tanto de fieles vivos como de fieles que ya han partido de este mundo. Todos los salvos que han pasado por el proceso de la muerte, esos también pertenecen a este reino. Entonces, ¿qué vemos acá, hermano? Que esa parábola de la semilla, Cristo le está diciendo a sus discípulos de manera profética o utilizando la profecía, les estaba diciendo, el reino de los cielos va a crecer como lo hace una semilla de mostaza que en sus inicios es insignificante, pero que se convertirá en un enorme árbol. Daniel 2:44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, ese es el efecto, hermanos, del reino de Dios, del reino de los cielos. Era imparable. No había manera de que pudieran evitar ese crecimiento que ha tenido y sigue teniendo hasta el fin de los tiempos. Entonces, el inicio del reino fue por un pequeño grupo, pero se hizo grande, frondoso y muy fructífero. Para nosotros, que hoy leemos la historia, que leemos la palabra, no parece una información muy relevante. Dice, bueno, sí, la parábola de la semilla de la mostaza es cierto, porque ya lo sabemos, ya lo hemos entendido, ya lo hemos comprendido, pero para sus apóstoles y sus primeros discípulos fueron palabras de ánimo. No debían preocuparse por los números en su inicio. La profecía era que el reino incluiría mucho y llegaría a ser grande. ¿Ok? Después viene la parábola de la levadura, pues es más o menos la misma información, lo único es que la semilla de mostaza, una vez que sale, se empieza a ver el resultado, pues, pequeña, después va creciendo, se va poniendo fuerte, cuando llega ella es un tremendo árbol. La levadura se esconde o se mete en la masa, en la harina, y ella lo leuda, pero trabaja de una manera silenciosa, o sea, nadie ve lo que está haciendo. Esa es la influencia del reino del Señor. Entonces, el punto principal es nuevamente la influencia del reino por medio de la predicación del Evangelio, que finalmente incluye muchas personas. Ya lo vimos y lo comentamos en la parábola de la semilla de mostaza. El Evangelio es como una levadura buena, provechosa. Lo mismo se puede decir de los cristianos fieles. Los cristianos fieles, como el Evangelio, es una levadura buena, provechosa. ¿Y por qué digo buena y provechosa? Porque la levadura en la palabra del Señor siempre ha tenido una connotación negativa. Mateo 13:33 dice, otra parábola les digo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Ok? O sea, al ponerla en contacto con la harina no puede impedir el crecimiento de la levadura.
creo que es una bacteria, si mal no recuerdo, que va creciendo y se va alimentando de la harina y la va leudando toda. ¿Ok? Entonces, en este caso, la levadura trabaja internamente, sin ser vista o detectada. Hasta que todo ha sido leudado, no es visible como el árbol de mostaza. ¿Ok? Por eso dicen uno la influencia externa y la influencia interna. Pero básicamente, en general, lo que está hablando es la influencia del reino. Eh, eh, tanto interna como externamente. Es visible su influencia, ¿ok? Y también el reino va influyendo en las personas y a veces pues no lo vemos sino hasta que ya se ve finalmente el resultado. Entonces, la levadura, como todos sabemos, es un ingrediente que se usa en el pan, ¿ok? Eh, Eso es lo que se hace. En el caso, dice que es como una mujer que escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. 3 medidas de harina era aproximadamente unos 20 kilos, un poquito más, un poquito menos. ¿Ok? Generalmente dicen algunos comentaristas, y también lo podemos ver en el caso de Sara, era una costumbre preparar esta cantidad de harina, esta cantidad de pan. Algunos dicen que podía alimentar a 100 personas, pero hacían mucho pan, tal vez para que durara varios días. ¿Ok? Ese era el propósito. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el caso de Sara, vemos que ella preparó 3 medidas de harina, Génesis 18:6. Dice, entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo, pues. ¿Para quiénes? Para aquellos que le estaban visitando, para los ángeles que estaban visitando a Abraham entonces en ese entonces. Entonces era, digamos, una referencia natural y aparentemente era una costumbre preparar 3 medidas de harina, o sea, 20 kilos de harina, que es bastante pan pues, para una familia. Bíblicamente, la levadura siempre ha tenido una connotación negativa de malas influencias. ¿Ok? Es usada para no dejarse contaminar por las malas enseñanzas, porque las malas enseñanzas y las personas que la llevan son una levadura negativa para el cristiano, también por el pecado de otros, cuando otros están practicando el pecado y se deja y no se le pone, digamos, cuando estamos hablando dentro de la iglesia, no se le pone orden, eso va a terminar contaminando a muchos, o por los propios pecados de uno, pues, porque los pecados de uno vienen a ser como una levadura para nuestra santidad, pues. Por ejemplo, el mundo y sus costumbres pueden llegar a ser una mala levadura, y de hecho lo son, hermano. O sea, porque no, yo puse pueden llegar, pero es que realmente son una mala levadura. Por eso Dios manda a que no nos hagamos amigos del mundo y llama almas adúlteras a aquellos que aman al mundo. También pues nos ordena que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo es una mala levadura, o sea, es una influencia negativa para los cristianos. ¿Ok? Entonces, en este caso, en la parábola de la levadura, está hablando de una buena influencia. Y es interesante que Cristo use la levadura, porque la levadura siempre fue usado con una connotación negativa, y es más, la mayoría de las veces es una advertencia a no dejarse contaminar por la levadura de otros. Por ejemplo, de los fariseos. Mateo 16:6 dice, y Jesús le dijo a sus discípulos, mirad, guardaos la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Ok? ¿Y qué era esa levadura y de la cual Cristo estaba diciéndole que se cuidara? Nos dice más adelante en el 11:12, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Las falsas doctrinas, las doctrinas erradas, las enseñanzas que no son conformes a la palabra del Señor, vienen a ser una
levadura mala para el cristiano, una mala influencia. ¿Ok? También lo usó con respecto al fornicario en Corinto. Después dice Cristo en 1 Corintios 5, del 4 al 8, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda a toda la masa? O sea, un poco de pecado, un poco de tolerancia al pecado, a lo malo dentro de la congregación va a terminar leudando a toda la iglesia. Y limpiado pues la vieja levadura. ¿Cuál levadura? La del pecado, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, pues. O sea, el cristiano no debe estar contaminado por el pecado. Y aquí Cristo lo representa como levadura, limpiado pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Otra que se relaciona con la levadura es la hipocresía de los fariseos. ¿Ok? Entonces, Cristo aquí, Pablo está usando un ejemplo de lo que era la Pascua, y vemos, por ejemplo, en algunas partes en Levítico y Éxodo, como el pan o lo que se ofrecía, por ejemplo, ofrenda de granos, pues de alguna manera Dios había ordenado que no fuese contaminado con levadura, prohibió la levadura, porque la levadura tiene una connotación en algunos casos negativa. Por eso nosotros los cristianos el primer día de la semana no comemos pan con levadura, porque es voluntad de Dios que sean sin levadura. En esta enseñanza la influencia es buena, la parábola de la levadura, provechosa y lleva a vida eterna. El reino de Dios, por medio del Evangelio, saca a muchos del reino de las tinieblas, de la esclavitud del pecado y de la potestad de Satanás. Es una maravillosa influencia, la levadura del reino. Y esa levadura, ¿cómo se expande a través del Evangelio? Además, influye en el creyente para ir transformándose a la imagen de Dios. Realmente es una influencia maravillosa la que el reino de Dios, por medio del Evangelio, por medio de su palabra, hace en nosotros. ¿Ok? Y a veces no sabemos cómo es que trabaja la palabra de nosotros, pero cuando nosotros la recibimos, la aceptamos con mansedumbre, la palabra va haciendo un efecto que a veces ni nos damos cuenta cómo es que hemos ido cambiando, sino que a medida que van pasando los años nos damos cuenta que que hemos cambiado, que somos diferentes. Y ese es el trabajo interno de influencia que hace la levadura, el reino del Señor, la palabra de Dios, el Evangelio. Nos va transformando, nos va cambiando cuando nosotros estamos dispuestos a hacerlo, porque cambiar nuestra vieja manera de vivir no es fácil. Algunos todavía están luchando con eso y no pueden vencerlo. Otros han logrado ir avanzando. Por eso entonces Efesios capítulo 4, del 15 al 16 nos dice, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recuerdan que el crecimiento lo da Dios. Dios hace que crezca el evangelio en algunas personas, pero no de una manera milagrosa, sino porque el corazón de esas personas lo reciben y permiten que eche raíces. Pero también cuando nosotros creemos, aceptamos la palabra y la obedecemos y la recibimos con fe, esa palabra empieza a hacer cambios en nosotros paulatinamente. Es como la levadura, pues. Va actuando silenciosamente, pero en este caso la levadura tiene que ver con el efecto del reino en el mundo y en cada cristiano también, pues en cada ser humano. Porque para que el reino crezca,
la levadura tiene que hacer efecto en el corazón de cada persona que recibe el Evangelio. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, dice, la cual actúa, influye, cambia en vosotros los creyentes, o sea, hace algo poderoso la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, esa levadura es una levadura buena. A diferencia de la levadura del error doctrinal, a diferencia de la levadura de la tolerancia al pecado o de la práctica del pecado, que nos contamina y finalmente hacen que nosotros no podamos agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Entonces, estas dos parábolas están enseñando sobre los efectos del reino sobre el mundo, pues cómo iba a crecer ese reino. Porque a medida que ese reino creciera, significaba que el reino de Satanás iba mermando. ¿Por qué? Porque hombres y mujeres iban saliendo de su potestad y de su autoridad, pues. Y ese reino, como leímos en Daniel 2:44, pues iba a desmenuzar a todos los demás reinos, incluyendo el de Satanás, pues. Porque Satanás es el Dios de este siglo, es el gobernante, el que gobierna este mundo, el maligno. Ok, entonces, ya habiendo hablado de la influencia del reino, ahora vienen dos parábolas que tienen que ver con la actitud de aquellos que consiguen el reino del Señor. La parábola del tesoro escondido. Ahora Jesús utiliza las parábolas para enseñar la actitud, el comportamiento, el valor de aquellos que encuentran el reino de los cielos y lo valoran y entienden lo necesario que es para ellos. Tan innecesario que están dispuestos a pagar lo que sea por lo que consiguen. Y entonces aquí viene algo interesante. A veces conseguimos cosas de valor, pero no queremos invertir. A veces conseguimos cosas preciosas, pero nos parece que es muy caro el costo y no queremos pagarlo. Esta parábola lo que nos está enseñando es que estas personas, cuando vieron esa perla, cuando vieron ese tesoro, fueron y vendieron absolutamente todo lo que tenían para poder comprar algo que para ellos era valioso. Entonces, Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En este caso es un hombre que consigue por casualidad, ¿ok? Por accidente, consigue un tesoro. Un tesoro en el campo, pues, ¿ok? Evidentemente el campo no es suyo. ¿Por qué estaba ese hombre trabajando allí? No sabemos. En aquel entonces se acostumbraba a rentar los campos para cosechar, pues, como hoy también lo siguen haciendo, pues, pero la palabra no nos dice nada. Lo único es que ese hombre consiguió ahí ese tesoro. ¿Por qué estaba ese hombre allí? No lo explica la palabra. ¿Ok? Pero lo que sí resulta es que él estaba buscando, es posible que estuviera arando, porque la única manera de desterrar tesoros es precisamente así, pues. Era una costumbre, hermano, a través de los siglos que las personas enterraran sus cosas más valiosas, aquellas que no se fueran a dañar en la tierra. Las personas enterraban oro, plata, joyas, y era una costumbre, hermano, que duró hasta hace unos 100 años atrás, porque las personas no estaban acostumbradas a los bancos cuando empezaron a aparecer los bancos y tampoco confiaban en los campos. Yo recuerdo cuando pequeño, mi papá le encantaba y siempre tenía ese afán de que ir a buscar tesoros, entierro, le decían aquí en Venezuela. Nunca consiguió nada, pero le gustaba esa aventura. Y resulta que era porque las personas acostumbraban a enterrar cosas valiosas.
¿Ok? Entonces, ¿qué hacían las personas? Lo enterraban para protegerlo de ladrones. Ladrones externos, pero a veces los mismos ladrones estaban en su entorno más cercano. Entonces, ¿qué hacían ellos? Enterraban, buscaban un árbol, lo enterraban, buscaban alguna señal, alguna roca, alguna piedra y enterraban, pues, eso como para que con el tiempo se acordaran dónde es que lo habían enterrado. ¿Ok? Entonces, por eso es que en la parábola de los talentos vemos que uno fue y enterró el talento, porque fue la manera de protegerlo. Mateo 25, del 24 al 25 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Fíjense que él no fue al banco, como le dice el Señor, lo hubiese dado al banco y me daba intereses. O sea, está hablando de que había bancos posiblemente en aquel entonces. Pero sin embargo, para muchos era más seguro enterrarlo que dárselo a un banco que posiblemente podía quebrar o ir o no era de confianza o las personas no están acostumbradas como hoy en día. Para nosotros hoy usar un banco es algo cotidiano y normal, pero por siglos para muchas personas no era, o sea, dar su propiedad en manos de otros, no lo hacían. Entonces, el reino de los cielos es semejante a ese tesoro escondido, que cuando alguien lo halla, es tan valioso para él, tan importante, que vende todo lo que posee para adquirir la tierra y poseer el tesoro. Esa es la actitud que debería poseer toda persona que llegue al reino de Cristo, de todo cristiano. Invertir su vida para poder comprar ese campo. Este hombre estuvo dispuesto a sacrificar todo lo que poseía para obtener este tesoro. La misma actitud debería tener todo cristiano. Ahora, dejar todo lo que le estorbe, le impida disfrutar del reino y sus grandes bendiciones. Ahora, claro, acá, porque podemos malinterpretar y decir, bueno, porque tengo que yo vender mi casa, mi carro y entregar mi dinero. No estamos hablando de material, cosa material. Aquí lo que Cristo está usando es una figura de comparación, una parábola, para tratar de explicar la actitud que deberíamos tener a la hora de que hemos hallado ese gran tesoro que es el reino de los cielos. Deberíamos deshacernos de todo lo que para nosotros es valioso, pero que nos estorba para poder adquirir ese tesoro. Porque recordemos que el tesoro de los cielos tiene que ver con cosas espirituales. Y cuando nosotros le damos más importancia a nuestra vida material, a nuestra vida familiar, a nuestra vida económica, entonces no estamos haciendo la inversión que debemos hacer para poder adquirir ese tesoro. Por ejemplo, los apóstoles le dijeron a Cristo, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. O sea, habían hecho un gran sacrificio, ¿no? Cristo les responde que, bueno, recibirían mucho más en el reino de los cielos. En Filipenses 3, del 7 al 8 dice, pero cuántas cosas, dice Pablo, eran para mí ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo era fariseo, Pablo era preeminente en el pueblo judío, Pablo era destacado, Pablo era un hombre que tenía buena influencia, buenas relaciones, además de otras cosas, y Pablo desechó todo eso por causa del reino. Se apartó de todo lo que tenía que ver con la ley de Moisés y todo eso para poder seguir a Cristo. Entonces, él abandonó todas esas cosas. Para él eran importantes, para él era preciosa, porque él mismo dice fariseo de fariseo. A veces nosotros los cristianos no queremos abandonar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, aunque sean malas, aunque sean cuestionables. A veces no queremos sacrificar
parte de nuestra vida para las cosas del Señor, porque no estamos teniendo la actitud de este hombre que consiguió este tesoro. Vendió todo lo que tenía para poder comprar el campo y así de esa manera poder tener ese tesoro, que es el reino de los cielos. ¿Okay? Nos dice Lucas 9, 23, 24, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la actitud que se debe tener a la hora de querer adquirir ese tesoro, ese campo con ese tesoro. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ésta la salvará. Después viene la parábola de la perla de gran precio. A diferencia de la anterior, el hombre consiguió el tesoro de una manera accidental. En este caso era un mercader, un negociante que vendía perlas, estaba buscando perlas preciosas, pues. Estaba buscando perlas de buena calidad. Entonces, el significado es muy similar al anterior. Lo único es que este mercader estaba buscando esa perla, o mejor dicho, estaba buscando perlas de gran valor, pues. Esa es la diferencia. El otro la consiguió por accidente, pues. Entonces nos dice Mateo 13, del 45 al 46, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. En aquel tiempo las perlas eran preciosas, eran valiosas, pero esta era superior a todas las perlas que este mercader había visto. Y nuevamente es la comparación que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Ok? Hasta que dice que habiendo hallado una perla preciosa, pues vendió todo lo que tenía y la compró. Este estaba buscando perlas. En el caso del tesoro, el hombre lo encontró accidentalmente por casualidad. No lo estaba buscando. Así muchos hallan el reino sin buscarlo y otros lo consiguen después de buscarlo mucho. Pues. Algunos pasamos años tratando de conseguir el camino correcto y finalmente lo logramos. Y otros lo consiguen fácilmente sin mayor problema. Pero en este caso, el asunto es que este hombre fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Es la misma aplicación que acabamos de estudiar con el hombre que consiguió el tesoro en el campo. Entonces, en ambos casos, los dos hombres venden todo lo que poseen para obtener lo que han encontrado. Esa es una actitud que deberíamos tener nosotros los cristianos con respecto al reino. Buscar el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será añadido. Bueno, nos quedan todavía dos, pero ya la veremos la semana que viene, si Dios lo permite, hermano, ya por cuestiones de tiempo, que es la parábola de la red, ya la veremos la semana que viene, y el padre de familia, tesoros nuevos y viejos. Para concluir, hemos estudiado varias parábolas cortas. Las dos primeras enseñan sobre los efectos y la influencia del reino en el mundo, su crecimiento y avance. Luego dos que tienen que ver con la actitud de aquellos que consiguen el reino de Dios y están dispuestos a hacer lo necesario para poseer ese reino. La quinta habla de lo que acontecerá en el final de los tiempos con los obedientes y buenos y con los desobedientes y malos. Eso no lo pudimos estudiar hoy, lo estudiaremos la semana que viene. El punto es, hermanos, que estas cuatro parábolas que hemos estudiado hoy, pues nos enseña los efectos del reino en el mundo y cómo ha avanzado y cómo se ha convertido en simbólicamente un enorme árbol que empezó pequeño y cómo ha influenciado como la levadura a muchas personas en el mundo. Y la otra cosa es que los otros dos representan aquellos que de nosotros, pues que hemos tomado la decisión de vender todo lo nuestro, estamos hablando desde el punto de vista simbólico, para poder adquirir ese tesoro o esa pérdida. Entonces, bueno, hermanos, espero que esto les pueda ayudar. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga y les ayude. Y esperemos pues que la semana que viene podamos concluir y seguir con las otras parábolas porque hay aún mucho más parábolas. Vamos a hacer una oración. Hermano Rigoberto, ¿puedes ayudarnos con la oración, por favor? Con gusto, hermano.
Oremos. Amado Dios, Padre bendito, damos gracias en este momento por la bendición de haber apartado estos minutos, mi Dios, y dedicarlos a estas cosas que son del reino. Le damos gracias por su siervo, nuestro hermano, que con tanta claridad, mi Dios, nos ha explicado el significado de las parábolas. Muchas veces, mi Dios, no las entendemos y no nos interesamos, por cierto, buscar de alguna forma el significado de ellas y nos mantenemos en el tiempo, mi Dios, ignorando cosas tan necesarias e importantes para cada uno de nosotros. Quiero en este momento agradecerle, mi Dios, por la claridad de esta enseñanza y quiero rogar que en su misericordia bendiga a nuestro hermano Mario junto a su familia, mi Dios, y donde él es miembro, también aquellos hermanos que tienen la dicha y la bendición de recibir enseñanza por el primer hermano en cada momento que se congregan. Para nosotros también, mi Dios, es una gran bendición, pese a la distancia, poder tener esta oportunidad, mi Señor, para prestar atención a las cosas suyas y nos vemos engrandecidos grandemente porque nos edifica y podemos ir conociéndole más. Quiero orar, Padre Dios, por todos aquellos nuestros hermanos que en esta hora han estado conectados a esta plataforma, como también a los que están en el Facebook, y a quienes llegue, mi Dios, esta enseñanza, que pueda recibirla con un corazón noble, sincero, para poder así, mi Dios, atesorar estas enseñanzas y crecer en su gracia. Padre Celestial, es maravilloso tener este conocimiento para poder compartirlo con quienes no lo conocen, y esto viene, Padre Dios, solamente de parte suya, por sus hijos, a quienes usted instruye en este mensaje. Gracias le damos ahora, Padre. Oramos por todos aquellos nuestros hermanos que en este día no tuvieron la bendición de poder de conectarse a la plataforma y rogarle por ello para que la próxima oportunidad puedan hacerlo. Le damos muchas gracias, Padre Dios, por cuánto nos ama, por cuánto nos muestra usted cómo nos quiere, mi Dios, y quiere que todos procedamos, mi Dios, al arrepentimiento y al convencimiento pleno, mi Dios, de que si somos fieles vamos a lograr las bendiciones propuestas y prometidas en su palabra para cada uno de nosotros. Gracias te doy, mi Dios, por lo que a mí concierne y le ruego todos tus favores siempre por intermedio de Jesucristo, su Hijo, nuestro amoroso y buen Salvador. Amén. Gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Muy bien, hermanos. ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer? Eh, ¿Algún aporte? Pues bienvenidos son. Hermano Hermano Mario, Rogelio, hermana sí, ay, hermana Marisa. ya, hermanito, sí, estaba pensando con lo que usted decía, mm, que la levadura del mundo, eh, si a nosotros como cristianos nos llega o nos acercamos a esa levadura mala y como poco a poco nos puede ir envolviendo, así como una serpiente envuelve a su presa hasta asfixiarlo, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias, hermano, por el mensaje de hoy. Sí, de nada, hermana, gracias. Así es, hermana. La levadura va haciendo poco a poco, pues porque la levadura lo que hace es, creo que es una bacteria, creo que es una bacteria. Entonces ella lo que va haciendo es que a medida que se alimenta van multiplicándose, pero eso lo van haciendo paulatinamente. De la misma manera el mundo nos va influyendo, porque vamos permitiendo que cada vez nos absorba más. Pero es al contrario, nosotros debemos influir al mundo, influenciar al mundo, perdón, y también debemos permitir que la palabra y el reino nos influya a nosotros. Gracias, hermano. Hermano Amén. Rogelio. Bueno, yo quería agradecerle la disertación que ha hecho porque ha sido muy claro y nos enseña un poco a que debemos tomar el toro por la asta en el sentido de no dejarlo influenciar por la benevolencia que muestra el demonio y que nosotros caemos en esas redes. Por eso, muchas gracias, hermano, por todo lo que nos trae
cada vez que escuchamos su palabra y que verdaderamente el Señor se lo pone, pero hay que estar dispuesto a servirle al Señor, porque a lo mejor podemos recibir muchos mensajes, muchas cosas, pero mientras eh, no nos propongamos ayudar a los demás, porque hay muchas formas de ayudar al prójimo. A veces puede ser con dinero, con consejo, con esto, con lo que sea, pero estas cosas de desmenuzar un poco es como que lo hace tan fácil como cuando aprendimos las tablas en la primaria, ¿no? Nos enseñaron eso y en la actualidad no estamos paralizados porque las tablas de multiplicar es lo que más nos ayudó. Por eso, y la palabra de Dios que tiene mucho más valor que, que todo, porque el galardón que vamos a tener es la vida eterna con Dios. Entonces, no hay un parangón para comparar lo que nos va a venir si cumplimos todo y por añadidura todo. Y sabemos que siempre Dios es sumamente amoroso y también que Él todo lo que nos da, nos lo da en abundancia para que no tengamos que padecer nada, pero a veces nosotros por nuestra propia forma de pensar creemos que vamos a hacer las cosas mejor que el Señor. Muchas gracias por este mensaje, bendigo su familia, su nación y todo lo que su congregación. Y muchísimas gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por su comentario. Hermana María Elena. Sí, buenas tardes, hermano. Dios les bendiga a todos. Bueno, agradecerle, hermano, estas parábolas me ponen a pensar lo valioso que es el reino de los cielos, ¿verdad? Para nosotros. Pertenecemos a ese reino y tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Siendo obedientes siempre en todo lo que Dios nos manda. Como decía el hermano, tenemos un galardón, un premio que vamos a recibir, entonces que cuidemos porque tenemos algo tan valioso en nuestras vidas que es la salvación y la vida eterna. Entonces, hoy pertenecemos a ese reino, ¿verdad? Que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos disfrutar, entonces, lo más valioso que debemos de nosotros siempre tener presente como cristianos, pues. Entonces, muchas gracias por el mensaje, hermano, para la enseñanza. Gracias a usted, hermano. Gracias por su comentario. Hermana Marisa. Hermano, era el hermano Jorge. Ah, hermano Jorge. Sí, hermano, que estaba ausente ya un par de semanas por labores. Hermano, bueno, las parábolas que nos dijo Jesús, cada una es un mensaje que tiene mucho significado. Pero la relación que ha hecho usted de las tres parábolas hoy día es bien significativa, ¿no? La parábola mostaza, que es el crecimiento de una semilla a un gran reino, que nos hace entender la palabra de Dios, la parábola del tesoro escondido. Nosotros los santos ya encontramos ese tesoro y como han dicho los hermanos que me han antecedido, hay que cuidarlo. Pero cuidado con esa levadura que puede modificar este crecimiento que tenemos. Ellos, siempre con la sabiduría que ustedes permiten enseñar la palabra de Dios, nos permiten fortalecer nuestra fe. Muchas gracias por ello, pero ahí viene mi pregunta, hermano. ¿Es válido, se puede usar una parábola que no esté en la Biblia para hacer una predica, un estudio? Por ejemplo, existen varias parábolas en el mundo, como la parábola y el diablo, la parábola el burro y el diablo, el burro y el pozo. ¿O es suficiente con lo que ya Cristo mismo nos enseñó? ¿O se está cometiendo algo que no lo permite Dios? ¿Enseñar con parábolas que no están en la Biblia? Pregunto yo. No, hermano. Yo creo que cuando nosotros los que enseñamos queremos explicar y que las personas puedan comprender mejor algún tema, la ilustración no es mala, ¿no? ¿Okay? Ahora, de repente que el tema central, como dice usted, como es el burro y el diablo, no sé, decir uno, bueno, vamos a estudiar hoy el burro y el diablo.
yo creo que no debería ser, porque ya entonces lo que se está estudiando es esa parábola o ese simbolismo, pero si usted está enseñando sobre algo de la palabra, un tema de la palabra, y utiliza eso como ilustración, yo creo que está muy bien, ¿no? Porque eso ayuda, muchas veces ayuda a los hermanos a comprender mejor el tema. Porque una de las cosas que pasa a veces es que nosotros pensamos que cuando leemos un versículo todos estamos entendiendo lo mismo. Y resulta que el predicador tal vez lo estudió y lo entiende perfectamente, pero quienes le escucharon no entendieron ni tío, porque no están, o sea, no están sintonizados. Entonces, el que predica debe esforzarse para que las personas que lo están escuchando lo puedan comprender y las ilustraciones son buenas. Eso es lo que yo creo, hermano. No sé si le respondí la pregunta o me fui para otro lado. No, sí, hermano. Perfecto. Muchas gracias, muy bien. Gracias, hermano Mario. De nada, hermano. Gracias a usted. Bien, ¿alguien más quiere agregar algo, algún comentario? Buenas tardes, Hermano, ¿cómo está? gusto Bienvenido. saludarlo. Igual. Muy buena la lección, pero yo creo que mejor sería usar las parábolas bíblicas, porque a lo mejor muchas personas que pueden ser nuevas y escuchando algunos ejemplos que no son bíblicos, no sería muy bueno. Yo creo que nosotros tenemos que usar siempre todos los ejemplos bíblicos que encontremos, que son los más prácticos, ¿no es cierto? Eso está pensando en cuanto a la pregunta del hermano Figueroa. Y muchas gracias por la lección. Y vamos a tratar de despertar cada domingo a las 5 menos cuarto. ¿Cómo no, hermano? Le dice el hermano Sergio que le pase un mensaje. Hermano, que me llame. Sí. Muy bien, gracias, hermano. Sí, bueno, es cierto, pues yo generalmente me gusta usar mucho ilustraciones de la palabra, ejemplo de la palabra, pero también he visto predicadores que a veces usan ilustraciones de otras cosas y si se usa correctamente, pues pueden ser de provecho para algunos. Pero es el punto, pues buscando no confundir, sino más bien aclarar. Pero sí es mejor siempre usarlo en lo que uno pueda, pues la palabra del Señor es lo mejor. ¿Alguien más quiere agregar algo, hermanos, hermanas? Hermano Mario, Sí, hermano Sergio. recojo su recado, pero aparte de eso, estuve preguntándole al Google sin querer de saber nada, no sé nada. Se le pregunté al Google acerca de la levadura y dice que es un hongo, hermano. Un hongo, bueno. Sí, Bueno, para futuras lecciones. claro, para no seguir diciendo que una bacteria. Sí, bueno, menos mal que dije creo, o sea, tengo mi duda, ¿no? Y no lo dije como si estuviera muy seguro, no, es un hongo, está bien, muy bien, gracias, hermano. Es importante eso para no equivocarnos. Gracias. Bueno, Chao, hermanos, chao. igual, hasta luego, hermano Waldo. Dios le bendiga a todos. Igual. No te olvides el domingo, Sergio. 5 menos cuarto. Bueno, mis Muy bien, hermanos. Waldo. Cuídate. Gracias. Entonces vamos a despedirnos. Gracias por acompañarnos. Que nuestro buen Dios les bendiga y bueno, que tengan una excelente semana. Gracias. Amén. Chao, hermano. Buena lección, hermano Mario. Cuídense. Estén bien, saludos, cuídense. Gracias, hermano. Igualmente, Estén que bien, de descansen. nada. Hasta luego, hermano. Hasta luego, hermana Marisa, Jorge, Luego, hermano Mario. hermanos, que estén bien. Hasta luego, hermano. Dios les bendiga. Gracias. Chao, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Que Buenas tengan tardes. un buen descanso. Gracias. Igual, hermano. Igualmente, hermano. Hermana Marta, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, que el Señor los bendiga a todos. Igual. Igual, hermana Berta también. Dios les cuide. Bueno, mis hermanos,
voy a cerrar el negocio. Hoy no está el jefe. ¿Ok? Que Dios me lo Muy cuide. bien. Que estén Amén, bien. igualmente, hermano. Hasta luego, hermano.